Ok, el segundo ejercicio, ya vamos aumentando un poco la complejidad. Vamos a usar más funciones y también vamos a sobrecargar más operadores que nos van a ser muy útiles. Vamos a bajar un poquito más acá. Trata sobre manipular números complejos. Ok, veamos un poco qué es lo que nos pide hacer el enunciado y qué son los números complejos. Dice que creamos una clase para representar números complejos. Los números complejos son un conjunto numérico que contiene a los números reales. Estos se basan en suponer que raíz de menos 1, raíz cuadrada de menos 1, es un número que existe al menos de forma imaginaria. Los números complejos son números compuestos. Bueno, raíz negativa de un número par no existen. Los números reales, en los números complejos sí. Los complejos son números compuestos de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La real corresponde a un número real común y corriente, que ya como los que hemos usado para hacer operaciones, y la imaginaria denotada por i, ¿verdad? Que es la letra, donde i al cuadrado es igual a menos 1. Ok. Denota el factor de raíz cuadrada de menos 1 que contiene el número. Veamos algunos ejemplos. Tenemos este número complejo que es 1 más 1 por i, donde la parte real es 1, la parte imaginaria es 1. También lo podemos denotar como 1 más raíz de menos 1. Tenemos este que es 1 más 0 por i, donde la parte real es i y la parte imaginaria es 0. Que entonces el valor es solo 5. Tenemos este que es 0 más 3i, donde la parte real es 0 y la parte imaginaria es 3. Y tenemos que el resultado sería, o el valor como tal es 3 por raíz de menos 1. Es el coeficiente, de hecho. Y este que es menos 2 menos 4i, donde la parte real sería menos 2, la parte imaginaria sería menos 4 y el coeficiente de la parte imaginaria sería menos 4 y el valor como tal es menos 2 menos 4 por raíz de menos 1. Ok, entonces la gran utilidad de esto es que algunas operaciones con números complejos tienen resultados que son reales, o sea, su parte imaginaria es 0. Eso ayuda a encontrar soluciones a problemas matemáticos que se creían irresolvibles previamente, es decir, que no tenían solución hasta que se manipulaban de esta manera. Entonces, nuestra clase de complejos debería poder representar tanto la parte real como la parte imaginaria de un número. Aparte, deberíamos soportar las siguientes operaciones. Ok, entonces, retomando, un número complejo podemos identificarlo como un conjunto que tiene podemos decir que es un conjunto que tiene dos elementos, una parte real y una parte imaginaria. Ok, entonces probablemente nuestra clase de complejos debería soportar tener una parte imaginaria y una parte real, es decir, estos dos atributos. Sabemos que la parte real siempre va a ir multiplicada, siempre va a ser el coeficiente que multiplica raíz de menos 1, que es i. Ok, y aparte vimos que podemos hacer estas operaciones. Entonces nuestra clase debería poder realizar las siguientes funciones o métodos, los siguientes comportamientos. Bueno, crear un número complejo, sumar dos números complejos donde el resultado va a ser un número complejo, restar dos números complejos donde la resta va a ser el resultado de la resta va a ser un número complejo, multiplicar dos números complejos donde el producto va a ser el resultado del producto va a ser un número complejo, dividir dos números complejos donde el resultado va a ser un número complejo, y convertir un complejo a su representación de hilera, que es decir, a cadena de caracteres, de esta manera, que va a ser parte real más parte imaginaria por i, por raíz de menos 1. Ok, veamos cómo funcionan estas operaciones básicas con números complejos. Sea un número complejo de la forma a más b por i por raíz de menos 1 y c más d por i, que es raíz de menos 1, son números complejos. Definimos las operaciones de complejos de la siguiente manera: la suma de a más b por i complejo más c por di complejo es realmente la agrupación, la suma de a más c, lo que da este resultado, más b por b más d, todo esto multiplicado por i. Aquí estamos resolviendo una operación combinada y haciendo una agrupación. Aquí hicimos factor común. La resta, igual que la suma, solo que con la resta.
El producto sería usando las propiedades distributivas de la multiplicación. Nos quedaría A por C menos B por D. Y de hecho, menos está un poco extraño. Me parece que aquí es un más. Sí, aquí. Y vamos a ver. Bueno, es que aquí depende de lo que haya en medio. Ok, depende de lo que haya en medio. Lo que me extraña acá es que ¿por qué menos? Vamos a ver. Ok. Voy a chequear un momento la definición porque no estoy seguro de por qué ese menos. Ya casi volvemos. Voy a pausar un momento. Ok, ya revisé y sí, la definición como tal, números complejos son un poco extraños. Sí se define como menos, entonces si va menos acá. Y por último la división, esa es como hacer una división sacando factor común y quedaría de esta manera: A por C más B por D entre C al cuadrado más D al cuadrado más su parte compleja multiplicando I por I, que es raíz de menos 1, que es B por C menos A por D entre C al cuadrado más D al cuadrado. Ok, entonces primero vamos a descomponer un poco más el problema. Definamos nuestra clase. Nuestra clase complejo o número complejo debería tener dos atributos importantes: una parte real y una parte imaginaria. Okay, debería poder crearse, tener un constructor, debería poder sumarse, restarse, multiplicar y dividir y convertir el número complejo a hilera. Es decir, vamos a sobrecargar la función str que convierte a cadena de caracteres, a hileras. Okay, y además vamos a utilizar la sobrecarga del operador suma, resta, multiplicación y división, que es lo que vamos a ver en estas imágenes que tenemos por acá. Okay, entonces vamos a empezar. Voy a dejar acá una para pruebas importante y vamos a empezar definiendo la clase. Número complejo, mejor nada más complejo. Okay, complejo. Vamos a definir sus atributos. Atributos, ok, que es una parte real que vamos a inicializarla en 0.0 y una parte imaginaria que vamos a inicializarla acá en 0.0 también. Vamos a definir su constructor de una vez. Constructor def, ¿verdad? Init con doble guión bajo a ambos lados, self, y vamos a recibir una real inicial y vamos a definir una imaginaria inicial. Ok, y lo que vamos a hacer es que self.real es igual a real inicial y self.imaginaria es igual a imaginaria inicial, real inicial. Ok, ya tenemos el constructor. Luego vamos a sobrecargar nuestra sobrecarga de la función str para convertir a string. Entonces igual def str. Recuerden, recibimos self siempre, no recibimos ningún otro parámetro y hacemos return de este formato, que lo voy a copiar un momento acá. Ok, entonces lo voy a poner acá y básicamente es un %.2f aquí y un %.2f acá con i, y sustituyo con una tupla acá, self.real, self.imaginaria. Okay, listo. Estas son operaciones cortas. Ok, ahora vamos a definir
la suma, la resta, la multiplicación y la división. Okay, y es algo muy importante. Cuando yo sumo A más B, el resultado es otro número. Ni A ni B cambiaron. Ok, es decir que el resultado de la suma, resta, multiplicación, división debería ser otro complejo. Es decir que todas estas funciones van a retornar un número complejo nuevo, es decir, una nueva instancia que tiene el resultado de la suma, la resta, la división y la multiplicación. Ok, y si yo hago la suma de un real, necesito otro real. Si hago la suma de un complejo, necesito otro complejo. Si hago la resta, ocupo otro, multiplicación y división. Entonces, todas estas operaciones, que son operaciones binarias porque tienen dos operandos, necesita recibir el segundo operando. El primer operando es el mismo y el segundo operando es otro complejo. Entonces, vamos a definir def función suma, que primero va a utilizar atributos, entonces self. Eso es como una regla que tenemos que tener ahí siempre presente. Y necesitamos recibir el otro complejo. Vamos a ponerle otro. Entonces, vamos a poner, vamos a definir una variable que se llama real suma, que va a almacenar el resultado de real suma, de sumar la parte real. ¿Cómo sumamos la parte real? Hacemos el real del primer número complejo más el real del segundo número complejo. Básicamente self.real. ¿Y dónde está el otro número complejo? En el parámetro otro, que también va a ser de una instancia, un objeto de tipo complejo. Entonces podemos hacer otro punto real. Listo. Vamos a poner imaginario suma. Básicamente es lo mismo. Sumamos las dos partes imaginarias de ambos números complejos. Self.imaginario más otro punto imaginario. Ok, listo, ya tenemos las dos partes. Ahora, ¿qué tenemos que retornar? Necesitamos retornar un nuevo número complejo. Que básicamente, ¿cómo retornamos un nuevo número complejo? Vamos a definir una variable resultado, que va a ser un complejo. Vamos a instanciar un nuevo número complejo. Y si vemos acá, el constructor para construir números complejos ya recibe el real inicial y la imaginaria inicial, donde el real inicial va a ser nuestra suma, que tenemos acá, y nuestro imaginario inicial va a ser el imaginario suma. Y básicamente aquí apliqué esta fórmula. Veámoslo con la resta y aplicámoslo un poco más con las variables de la resta. La resta igual recibe self y otro complejo. Entonces vamos a sacar a B, C y D para hacer las operaciones como deberíamos hacer. Vamos a hacer que todas las funciones se vean distintas, ¿ok? Para que vean las posibles soluciones a este problema. Entonces A es la parte real de la actual, de la instancia actual, que lo tomemos acá. B es la parte imaginaria de la instancia actual. C es la parte imaginaria, la parte real, del otro. Y D es la parte imaginaria del otro punto imaginario. Ok, ahora la fórmula de la resta dice que es restar los dos reales, A menos C y B menos D, y esto iría multiplicado por ese número imaginario que básicamente no lo estamos operando, ya sabemos que es raíz de menos 1. Entonces hagamos eso, hacemos un nuevo resultado que va a ser un nuevo complejo
donde su parte real va a ser A menos C. Y su parte imaginaria va a ser B. ¿Dónde está aquí? B menos D. Entonces tenemos B menos D. Ok. Y retornamos. De hecho aquí me faltó. Tengo que retornar el resultado. Recordemos que el resultado de operar dos números complejos es un nuevo complejo. Por eso retornamos el resultado, que es un número complejo. Aquí también retornamos resultado. Ok. Vamos ahora con la multiplicación. Def multiplicar self, coma, otro, ¿verdad? Vamos a multiplicar esta instancia actual con otro elemento y básicamente vamos a hacer lo mismo que acá, ¿okay? Que es tomar estos elementos, solo que aquí voy a retornar de una vez un nuevo número complejo. Return complejo para no guardar una variable de resultado que solo la estoy usando para retornar, y el real de este complejo sería AC menos BD. Ok, A por C menos B por D, coma, y la parte imaginaria sería BC más AD. B por C más A por D. Y aquí obtendría la parte de la multiplicación de complejos. Ok. Sí. Y me quedaría solo la división, que sería de la siguiente manera. Def dividir, que recibe self y otro elemento. Ok. Entonces, igual voy a tomar estos valores acá. De esta manera. Y igual voy a retornar acá. De hecho voy a crear un real división, que sería igual a A por C. De hecho aquí ocupo un poco organizar este. A por C es A por C más B por D, más B por D, dividido entre C a la 2, C a la 2 más D a la 2, si no me equivoco. Más D a la 2. Ok. Ese es el real de la división. El real de la división. Luego el imaginaria de la división sería igual a B por C. B por C menos A por D, igual dividido entre este mismo denominador, que es C al cuadrado por D al cuadrado. Y luego voy a retornar un nuevo complejo con real división, coma, imaginaria división. Ok, básicamente ya aquí tengo todas las operaciones básicas necesarias para hacer las operaciones con complejos. Ok, entonces vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a definir un C1 que va a ser un nuevo complejo. Ok, complejo, y vamos a tener que tiene 4 de real y 5 de imaginario. Vamos a imprimir. Vamos a ver, complejo 1 más C1. Vamos a hacer la prueba, vamos a correr esta clase y esta clase. Y vamos a ver si lo concatené bien, str. Ok, vamos a convertir aquí en string. Ok, primero, para poder concatenar, corremos acá y tenemos, me faltó aquí un toquecito el espacio, que este complejo 1 es 4 más 5 por i. Vamos a definir otro complejo, un complejo 2. Ok, vamos a definir complejo 2, que ese 2 y va a ser 1 por 2. Ahí, 1 real, 2 complejo,
complejo 2 y vamos a mostrarlo acá. Esto es posible porque sobrecargamos esta función str para que me muestre este formato. Lo corremos acá y tenemos el complejo 2. Ok, ahora hagamos operaciones. Vamos a ver, sumar, bueno, suma, que sería sumar el complejo 1 más el complejo 2, que sería C1 punto sumar, y recibe como parámetro otro complejo, que sería complejo 2. Vamos a hacer un print, que sería complejo 1 más complejo 2 es igual a más str de vamos a ponerle complejo suma más el complejo suma. Ok, vamos a correrlo acá y vamos a ver, dice que no tiene atributo sumar. ¿Cómo se llama la función? Perdón, me faltó aquí sumar. Corrámoslo aquí y tenemos que la suma es esta. Efectivamente se suman las dos partes reales y las dos partes imaginarias. Ok, ahora hagamos la resta para ir probando las funciones. Complejo resta, y en vez de sumar invocamos a la función restar. El complejo 1 menos el complejo 2. Ponemos acá un menos y ponemos aquí el resultado, complejo resta. Me parece que en vez de resta le puse, sí, era restar, sumar, multiplicar, dividir. Ahora sí están bien el nombre de los verbos. Menos, entonces sí, 4 menos 1 me va a dar 3 y 5 menos 2 me va a dar 3 a la hora de hacer la resta. Ok, vamos bien. Vamos a hacer un print acá para quitar. Ok, ahí está. Ahora la multiplicación. Ok, complejo multiplicación, que sería multiplicar el complejo 1 por el complejo 2. Y debería poner yo aquí complejo multiplicación. Lo vamos a correr acá y vamos a ver la fórmula. Dice que sería multiplicar, acá sería A por C, que sería la multiplicación de los dos reales menos la multiplicación de los dos imaginarios. Entonces aquí sería 4 por 1 menos 5 por 2, que es 10, me va a dar menos 6, que está bien. Y el otro punto sería la multiplicación de B por C, que sería real imaginario y real imaginario, que entonces invertidos, la multiplicación del imaginario del primer complejo por el real del segundo y de manera inversa con el otro. Entonces esto quedaría más o menos así: 5 por 1 más, bueno, 5 por 1 5, más 4 por 2 son 8, y 5 más 8 es 13, que es correcto. Okay, la multiplicación está correcta. Y por último vamos a hacer la división. Complejo división, que sería invocar la función punto dividir C1 entre C2 y ponemos aquí el resultado. Y vamos a ver, esto nos daría esto, que por cuestiones de tiempo ahí lo pueden verificar, pero la fórmula sí está de manera correcta. Ok, hasta aquí tenemos funciones para sumar, restar, multiplicar y dividir, lo cual es correcto, es válido y es bastante usable. La idea es poder hacer cosas como esta, que es lo que nos gustaría hacer: C1 más C2, C1 menos C2, C1 entre C2, C1 por C2. Es lo que nos gustaría hacer, poder multiplicar estos complejos de esta manera y no tener que invocar esas funciones. ¿Cómo hacemos eso?
En Python y en muchos lenguajes de programación existe algo que se llama sobrecarga de operadores. Eso es operadores aritméticos simples, inclusive no aritméticos, que usualmente harían operaciones con números flotantes, números enteros, cadenas de caracteres. Vamos a sobrecargarlos, es decir, vamos a darle más funcionalidad para que sepan hacer esas operaciones con nuestro tipo de datos, en este caso con nuestro número complejo. Es decir, vamos a enseñarle a Python a sumar números complejos de nuestra clase, instanciar nuestra clase y que sepa sumar, que sepa restar, que sepa dividir, que sepa multiplicar usando los operadores que utilizaríamos con números enteros y con números flotantes. ¿Cómo hacemos eso? Si nos vamos al final, aquí vemos todos los operadores que se pueden sobrecargar. ¿Cómo los sobrecargamos? Definimos una función que se llame de esta manera. Por ejemplo, si queremos sobrecargar la suma, nuestra función que vamos a definir en nuestra clase tiene que llamarse add, recibir self, que ya sabemos que lo recibe, y recibir otro parámetro que va a ser del tipo de la instancia, es decir, otro complejo. Si fueran columnas, otra columna. Si fueran matrices, otra matriz. Que podemos sobrecargar muchísimas cosas y hacer este tipo de operaciones. Si queremos hacer suma, usamos el add. Si queremos hacer resta, el sub. Multiplicación, el mul, multiplicación de matrices, que eso a partir de Python 3.5 lo podemos sobrecargar, que es posible. Y si queremos hacer división entera, bueno, división no entera, que sería esta, porque eso es solo para Python 2, nosotros usamos Python 3, sería el TrueDiv, para poder hacer esa sobrecarga. Entonces vamos a poner acá en nuestra clase las sobrecargas al final. Vamos a poner las sobrecargas de los operadores aritméticos, que sería de esta manera. Vamos a poner acá para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Ok, entonces vamos a inclusive hacer una reutilización. Vamos a ver qué es esto de la reutilización, que es muy interesante y potente, porque ya tenemos los otros métodos acá para no replicar código. Okay, vamos a definir primero el add, ¿verdad? Que era así. Se recibe self, se recibe otro. Okay. ¿Y qué vamos a retornar? Vamos a retornar self.sumar con el otro. ¿Por qué? Porque ya definimos nuestro método sumar y ya podemos sobrecargarlo así de simple. Llamamos a nuestro método que ya sabe sumar y retornamos la suma. Realmente ya sabemos sumar complejos, solo estamos mejorando la funcionalidad agregando este operador. Igual con el resta, def sub self, otro y retornamos self.restar con el otro. Ok, ven que aquí podríamos replicar esta lógica de sacar los pedacitos para las ecuaciones que están aquí arriba y hacer el resultado y la suma. Más fácil retornar, restar con self. Ya podemos acceder a los métodos de la clase con self, que es la instancia actual, entonces reutilicémoslos. Ahora def mul, vamos a ver si son dos, self, otro, y retornamos self.multiplicar con otro, que se multiplique con el otro. Y por último, la división no entera, que sería el true div, que sería así, y sería self, otro. Lo ponemos acá y retornamos simplemente self.dividir con el otro. Ok, entonces vamos a correr esta celda otra vez y vamos a hacer pruebas acá. Vamos a poner acá un print utilizando
utilizando sobrecarga de operadores, y solo voy a copiar estos de acá para usar la sobrecarga: el de la resta, el de la multiplicación y el de la división. ¿Cómo va a cambiar esto? Que ahora puedo hacer C1 más C2. Ahora puedo hacer C1 menos C2. Ahora puedo hacer C1 por C2. Y ahora puedo hacer C1 entre C2. Si corremos esta celda, vamos a ver, perdón, voy a poner acá mejor salto de línea para que quede más claro. Si vemos acá, tenemos los mismos resultados arriba y abajo, y podemos usar esto sin necesidad de instanciar de invocar el método punto dividir, punto sumar, punto restar, sino que utilizamos esta sobrecarga de operadores. Como ven, casi siempre, por no decir siempre, cuando vamos a sobrecargar operadores, ya tenemos que haber definido nuestros operadores de suma, resta, sumar, restar, multiplicar, dividir, módulo, lo que queramos sobrecargar. Aquí hay una lista enorme para sobrecargar. De hecho, podemos sobrecargar hasta el operador paréntesis cuadrado para hacer que nuestro objeto complejo se comporte como una matriz. Pueden decir que sobrecargamos esto, que recibe un índice. Ven que recibe getItem, que es el método que vamos a sobrecargar, recibe un índice en vez de otro. Y podemos decir que si pedimos la posición 0, nos devuelve el número real, y si pedimos el índice 1, nos devuelve la parte imaginaria. Podemos hacer cosas así de interesantes sobrecargando operadores, que da muchísima utilidad para poder manipular nuestros objetos como si fueran cualquier tipo de datos escalar primitivo que podamos usar en Python. Entonces voy a parar acá. Aquí les dejo lo de los operadores para que ustedes lo prueben. Pueden hacer operaciones combinadas de lo que quieran, ya teniendo esos operadores ahí con módulo. Habría que investigar cómo es el módulo del número complejo. Pero en este caso lo que seguiría es la otra parte, que es la calculadora, que vamos a utilizar una clase para utilizar esos objetos y manipularlos un poquillo más. Entonces voy a parar acá, que es el segundo video de ejercicios, para ya terminar y culminar con el último. Entonces ya casi volvemos con esto. Vamos a ver, voy a parar por